Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a continuar desarrollando algunos ejercicios de la sección 15.7. Vamos a continuar con el ejercicio 28, cuya consigna es la siguiente. Suponga que nabla cuadrado es el operador diferencial definido por nabla cuadrado igual al producto punto de dicho operador por sí mismo, que es igual, ¿sí?, a la derivada de orden 2 con respecto a x, más la derivada de orden 2 con respecto de y, más la derivada de orden 2 con respecto de z. Lo que dice es, suponiendo continuidad de todas las derivadas parciales, demuestre que el rotacional del rotacional de f, ¿sí?, que esto me va a dar un campo vectorial, es igual a menos nabla cuadrado de f más el gradiente de la divergencia de f. Y acá me define, ¿sí?, cómo está dado el operador nabla cuadrado cuando f es un campo vectorial. El operador nabla cuadrado de f mayúscula, que es un campo vectorial, recordemos que siempre simbolizamos con letras mayúsculas a los campos vectoriales, con letras minúsculas a los campos escalares o funciones escalares. Esto va a ser igual, ¿sí?, a nabla cuadrado de la primer componente multiplicado por i, más nabla cuadrado de la segunda componente multiplicado por j, más nabla cuadrado de la tercer componente de f multiplicado por k. ¿Sí? Bien, vamos a proceder a la resolución, ¿no? Recordemos que el operador nabla es un operador diferencial vectorial que se lo puede interpretar como el vector cuyas componentes son las derivadas respecto a x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z. A partir de ese operador es que define el operador nabla cuadrado como el producto punto de dicho operador por sí mismo. Bien, bueno, este es un ejercicio de demostración que es más o menos parecido a lo que estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, que fue el 22, que fue una demostración. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar con la resolución. Bien, yo acá les puse CAF igual a P por I más Q por J más R por K, un campo vectorial donde sus componentes P, Q y R son continuas y todas sus derivadas parciales son continuas. Bien, por definición, nosotros sabemos que el rotacional del campo vectorial F nos da un campo vectorial, ¿sí?, cuyas componentes son R sub I menos Q sub J, esa sería la primera componente. La segunda componente del rotacional de F es P sub Z menos R sub X, y la tercera componente es Q sub X menos P sub I. Y la divergencia de F, también recordemos que es P sub X más Q sub I más R sub Z. Bien, lo que vamos a comenzar, ¿sí?, lo que vamos a hacer en esta demostración es ver qué campo vectorial nos queda, ¿sí?, en el rotacional del rotacional de F. Luego vamos a ver qué campo vectorial me queda en menos nabla cuadrado de f más el gradiente de la divergencia de f. Vamos a hacer cada uno por separado y vamos a llegar a las mismas expresiones que definen esos campos vectoriales, lo que va a probar la igualdad de los mismos. ¿Sí? Eso es más o menos para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, comenzamos con el rotacional del rotacional de la F. Nosotros sabemos que el rotacional de un campo vectorial, ¿sí?, se lo puede definir como el producto cruz, ¿sí?, del operador nabla, y en este caso el campo vectorial en cuestión, que sería el rotacional de la F. Entonces, fíjense que acá lo que yo hice fue colocarle el producto vectorial de nabla con el rotacional de la F. Bien, es esto. Fíjense que el segundo renglón son las componentes del operador nabla y el tercer renglón son las componentes del rotacional de F. Ahora, ¿qué hago?
Para obtener lo verde, lo que hago, ¿sí?, es aplicar la definición de producto vectorial. Bien, entonces, la primer componente del rotacional de F nos queda Q sub xy menos P sub ii menos P sub zz más R sub xz, ¿sí?, multiplicado por i. Esta sería la primer componente. La segunda componente me queda menos Q sub xx más P sub ix más R sub iz menos Q sub zz. Bien, acá en realidad queda un menos precedido, ¿sí? Y lo que hacemos, ¿sí?, es eliminar el primer renglón y la segunda columna y vamos haciéndolo. Lo que yo hice fue ya eliminar el menos, suprimí paréntesis y por eso me quedaron directamente así y con una suma. Y la tercer componente me queda P sub zx menos R sub xx menos R sub ii más Q sub zi por K. Bien, acá cabe aclarar que como sabemos que las componentes de F, P, Q y R son continuas y sus derivadas son continuas en todos los órdenes, las derivadas parciales mixtas, ¿sí?, o sea, Q sub xy es igual a Q sub ix, ¿sí? O sea que acá no se va a ver afectado en qué orden haga las derivadas parciales mixtas, me van a dar lo mismo por la continuidad de todas las derivadas parciales de las componentes, ¿sí? O sea que si en un momento nos aparece Q sub xy y por otro momento nos aparece Q sub ix, ¿sí?, esas derivadas parciales mixtas son continuas. Ese es un ejemplo. Si nos aparece R sub iz y R sub zi también son iguales. ¿Bien? Bueno, chicos. Ahora, esta es la expresión que tuvimos para el miembro izquierdo de la identidad. Ahora vamos a trabajar con el miembro derecho de esa identidad. El miembro derecho de esa identidad es menos nabla cuadrado de F más el gradiente de la divergencia de F. Bien, ¿qué hago al comienzo? Al comienzo lo que hago es aplicar lo que me dice en la consigna, cómo está dado el operador nabla cuadrado cuando F es un campo vectorial, ¿sí? Acá nos van a quedar todas las componentes precedidas con el menos, ¿sí?, ya que tenemos menos nabla cuadrado de F. Recordemos que nabla cuadrado de F lo que yo tenía que hacer era hacer nabla cuadrado de cada una de las componentes. Entonces, fíjense en que en la primer componente me queda P sub xx más P sub ii más P sub zz. La segunda componente, precedida con menos, me va a quedar Q sub xx más Q sub ii más Q sub zz. Y la tercer componente me va a quedar menos, entre paréntesis, R sub xx más R sub ii más R sub zz. ¿Bien? Y acá lo que puse fue más el gradiente y en lugar de colocar la divergencia de F, coloqué cómo está dada la divergencia de F, que lo habíamos dicho al comienzo. Es P sub x más Q sub i más R sub z. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que puse en corchetes, como para distinguir los vectores, el primer vector que era menos nabla cuadrado de F. Acá no cambié nada. En el primer corchete sería el primer vector. Más, ahora abro corchetes y este segundo corchete corresponde al vector dado por el gradiente del campo escalar divergencia de F, que es P sub x más Q sub i más R sub z. Entonces, si yo hago el gradiente de la divergencia de F, ¿sí?, tengo que tomar, ¿sí?, la primer componente va a ser derivar todo respecto de x. Entonces me queda P sub xx más Q sub ix más R sub zx. ¿Sí? La segunda componente tengo que derivar todo respecto de la y. P sub xy más Q sub ii más R sub zi. Y la tercer componente tengo que derivar todo respecto de z. P sub xz más Q sub iz más R sub zz. ¿Bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que me quedan las componentes de los vectores en cuestión,
¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es ir agrupando, sumar componente a componente. ¿Sí? Fíjense que la primer componente del vector suma entre estos dos vectores que había colocado acá me va a quedar q sub xy menos p sub ii menos p sub zz más r xz. ¿Sí? Los p sub xx se van a cancelar. ¿Sí? Esa va a ser la primer componente. Más, si sumamos las segundas componentes, q sub ii se va a cancelar, porque me va a quedar menos q sub ii más q sub ii. En definitiva, la segunda componente me va a quedar menos q sub xx más p sub ix más r sub iz menos q sub zz. Y de la misma manera sumamos las terceras componentes, se va a eliminar, en este caso se va a eliminar el r sub zz y me va a quedar como tercer componente p sub zx menos r sub xx menos r sub ii más q sub zi. Bien, como les había dicho, ahora lo que vamos a hacer es comparar las dos expresiones, los dos campos vectoriales que me quedaron tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. ¿Sí? Bien, entonces, uno, al comparar, ¿sí? Es lo que yo le puse acá. Luego, al calcular el rotacional del rotacional de f y menos nabla cuadrado de f más el gradiente de la divergencia de f, llegamos a las mismas expresiones, lo que prueba que dichos campos vectoriales son iguales. Como les había dicho al comienzo, ¿sí? Quizás que en una de las expresiones, esta que está acá en verde, fue la que nos quedó el miembro derecho. Todo en verde, el campo vectorial que define al miembro derecho. ¿Sí? Si vamos al miembro izquierdo, nos quedó este campo vectorial. Fíjense, se los coloco uno debajo del otro, los que están sombreados en verde. ¿Sí? Entonces, si en un momento, fíjense que yo en realidad en un momento tenía el RZX y lo puse como RXZ, ¿sí? Por lo que les dije, ¿sí? Ya hace un ratito, que las derivadas parciales mixtas de las componentes son iguales ya que son continuas, ¿sí? De esa manera, ¿sí? RZX lo cambié con RXZ para que me quede exactamente las mismas expresiones. Pero si no lo cambian, directamente uno puede decir que son iguales, ¿sí? Por la continuidad, ¿sí? Bien, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita, nos vemos en el foro.